La amenaza del crimen organizado transnacional constituye una de las principales preocupaciones en la arena internacional y, por supuesto, pues la seguridad nacional de los Estados Unidos no es ninguna excepción. En muchas ocasiones, algunos medios de comunicación han tirado dardos envenenados a quienes manteníamos que el caos migratorio en la frontera sur, convertido en un pulmón abierto por el que han pasado ya más de 6 millones de inmigrantes indocumentados en los 2 últimos años, podría haber sido usado por los terroristas internacionales para infiltrarse en nuestro país. Lo que omiten de forma deliberada, sin embargo, es que hoy esas sospechas tienen nombres y apellidos. Esta mañana, sin ir más lejos, se ha dado a conocer la detención de un iraní la pasada semana, cuyo nombre aparecía supuestamente en una lista terrorista, y fue encontrado escondido entre un grupo de otros 5 migrantes en un todoterreno. Según Homeland Security, y solo para darles datos, solo en el pasado año fiscal que finalizó en septiembre, Estados Unidos arrestó al menos a 79 personas cuyos nombres aparecen en la base de datos de individuos vinculados a organizaciones terroristas a nivel mundial, tratando de entrar ilegalmente aquí a nuestro país por la frontera sur. Un número desproporcionalmente elevado al de años anteriores, al que habría que sumar otros 38 detenidos desde el mes de octubre del 2022 hasta la fecha, y los otros muchos terroristas que hayan podido lograr su objetivo de infiltrarse en nuestro país colándose entre esos más de 6 millones de inmigrantes que ahora están actualmente entre nosotros. Un dato importante porque, como apuntaba el senador Marco Rubio y otros expertos en terrorismo, es tristemente previsible porque si usted es un terrorista obviamente no se entrega a las autoridades, y que demuestra además que solo con mirar a ese 100 y pico de detenidos no solo hay individuos que tienen nexos o que pertenecen a organizaciones terroristas de Oriente Próximo, sino también de este hemisferio, ya que al menos 25 de ellos pertenecían a las guerrillas narcoterroristas del ELN y de las FARC que operan en Colombia y en Venezuela bajo ese manto protector de Cuba, y a quienes ya se ha señalado como desestabilizadores de la democracia en otros países del mundo. ¿Están usando estos terroristas las redes de los traficantes de migrantes que operan en la frontera sur para entrar a nuestro país? ¿Hay alianzas entre los carteles que trafican migrantes y que operan la frontera con esos grupos terroristas? Bueno, pues quisiera presentarles a César Paz, agente especial del FBI. Muchísimas gracias por acompañarnos, agente, por dedicarnos estos minutos en un tema que obviamente, como yo decía, se habla mucho, se desmiente también mucho, pero que no deja de ser una realidad. Y Joseph Hage, experto en temas de terrorismo, también un auténtico experto que nos ha acompañado siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas noches. Vamos a comenzar, Joseph, si te parece, con este tema. La pregunta que yo hacía. Estos hombres, estas personas que han sido detenidas en la frontera sur, tienen nombres y apellidos, ya no son sospechas, ya no son, son evidencias de que están aquí y que están no son entrando. rumores. Exacto. En el año 2004, yo recuerdo que con las comisiones del 9-11, la CIA emitió un informe en el que ya se señalaba que había organizaciones como Hamas, Hezbollah y la Yihad egipcia que tenían conexiones con grupos de tráfico de migrantes en esa frontera sur. ¿Existen esas alianzas? ¿Crees que están trabajando de alguna forma juntos? Mira, por un tiempo era sospecha, investigación, pero las agencias de inteligencia ya lo han dicho ahora, reportes oficiales, que hay nexos con la Guardia Revolucionaria iraní, con Hezbollah en Líbano, con bases en Venezuela, conectando con los carteles de drogas y de tráfico humano en México para hacer todo tipo de trabajo con Estados Unidos, que sea traficar drogas, que sea traficar del fentanil, que sea traficar otro tipo de pastillas como el Captagon, un estimulante. Entonces, a mí no me extraña, porque siempre lo hemos dicho, de que la frontera, cuando no está controlada, abre ventanas, abre huecos para el que tiene pensado atacar o hacer algo o armar un acto adentro de Estados Unidos. Lo mejor es venir por la frontera de México. ¿Y por qué? Porque en México, si el tráfico de personas, de humanos, los coyotes que lo llaman,
Ese señor, si yo le doy $3,000, me trae cualquier persona al otro lado de la frontera. Entonces, si llega un terrorista, que sea iraní, Hamas, Yihad Islámico, Hermandad Musulmana, lo que sea, y quiere cruzar y le da $10,000, ¿qué le va a decir? No. Le va a decir que sí y lo va a tratar de cruzar del otro lado. Y nosotros vemos los números que nos da la CBP, la patrulla fronteriza, pero en realidad yo por cada persona que nos da patrulla, el nombre y el apellido, la patrulla fronteriza, supongo que hay otros 2 que escaparon sin que nadie sepa dónde están. Y sabemos también que Irán ha jurado y ha perjurado que se va a vengar por la eliminación de Qasem Soleimani. Estamos hablando de la Guardia Revolucionaria iraní. Poder sin límites tienen, a dónde tener acceso, a dónde no pueden entrar Hezbollah, a dónde no puede Hezbollah entrar ellos. Y vemos también ahora las sanciones del Departamento de Tesoro para el vicepresidente de Paraguay, el avión iraní que está parado en Argentina. Entonces, esta gente está moviendo, trabajando. Y nosotros tenemos frontera abierta, cualquiera entra. Ahora, yo quisiera hablar específicamente con el agente Paz, porque este es un trabajo muy especial del FBI, al que yo sé que además dedican mucho esfuerzo y muchos años. Lo que no cabe ninguna duda, agente, es que aquí hay cédulas que están dormidas, cédulas que aparecieron en el 911, algunos lobos solitarios, pero que de alguna forma dependen también de las organizaciones que hay aquí. ¿Qué nos puede comentar usted a este respecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y en segundo lugar, Joseph, un gusto verte nuevamente. Igualmente. Gracias. Hay células, no solamente dentro de Estados Unidos, pero al sur de la frontera, en México, y hay campamentos en México, campamentos de entrenamiento para grupos terroristas, y son en la mayoría apoyados por Hezbollah. ¿Hay células dentro de Estados Unidos que están dormidas? Sí, absolutamente. Eso lo hemos sabido por muchos años. El FBI y las agencias de inteligencia tratan de rastrear y de identificar a estas células, pero recordemos una cosa, que en los años anteriores, en los 2 últimos años, el FBI ha tenido un número inmenso, un número grande de casos de terrorismo que han tenido que iniciar. Y el personal que tienen no es lo suficiente o no es suficiente en números para poder concentrarse o para poder poner atención a cada uno de estos casos. Felizmente, con la ayuda de otros países que ofrecen o proveen inteligencia a las agencias de aquí de Estados Unidos, se han podido identificar nuevas células y grupos que vienen de otros países a través de la frontera sur, como bien lo dijo Joseph, que vienen a través de la frontera sur, porque la frontera sur es una frontera bastante porosa. Lamentablemente, la ideología que sostiene esta frontera abierta es completamente errónea y deja a Estados Unidos completamente vulnerable. Ahora, yo les quiero dar un dato. Durante el año 2022, esperen que se los he querido sacar acá para compartirlos, porque cuando yo decía que era desproporcionalmente elevado lo que estaba pasando ahora, es cierto, o sea, los números no mienten. En comparación con años anteriores, y para ponerlo en contexto, en el 2021 fueron detenidos solo 15, en el 2020 fueron detenidos 3 y en el 2019 ninguno. Joseph, eso obviamente son cifras claras. Cuanta más porosidad existe y cuanta más vulnerabilidad existe y cuanto más se deja a la gente que haga lo que quiera en la frontera, más aprovechan los terroristas para tratar de llegar, y eso es evidente. Definitivamente. Nuestras agencias, que sean fronterizos, que sea la FBI, que sea la policía, todos estos, la aduana americana, cuando hay decisión y voluntad política, no hay nadie que pueda competir con ellos. Pueden cerrar la frontera y no entran ni los mosquitos. Pero cuando hay un liderazgo que está usando la política para hacer proyectos, no sé, no vamos a entrar en todos los proyectos que tienen en la cabeza, pero esto es falta de liderazgo, falta de voluntad decisiva de políticos, falta de que la administración decida que quiere cerrar las fronteras.
porque tenemos la capacidad, somos la potencia número 1 del mundo, podemos controlar nuestras fronteras. Aparte que es ridículo también que en el presupuesto, por ejemplo, del último presupuesto, que miré, que hay dinero que está mandando el gobierno, nuestro dinero, como contribuyentes a países para que protegen su frontera y nosotros nuestra frontera abierta. Fíjate que esa es una ironía que a mí me llamó también mucho la atención. O sea, que tú envíes... No, es que es ridículo. Es ridículo, pero yo no tengo la menor duda y la confianza de que nuestras agencias, todas, al darle el poder para implementar, sellan la frontera sin ningún problema. Pero hace falta si el jefe del secretario del Departamento de la Seguridad del Homeland Security dice que no, está bien la frontera. Y bueno, ¿qué espera el oficial que está ahí? César, sé que es una pregunta que puede parecer muy banal, pero tiene un trasfondo muy importante, sobre todo porque va a depender de cuán serio se lo tome la persona de turno, la persona que tenga que tomar esas decisiones. ¿Está la seguridad de los Estados Unidos en riesgo? Absolutamente, y la seguridad de Estados Unidos ha estado en riesgo desde hace muchos años. Y quiero contarte una pequeña historia. Cuando yo empecé mi carrera profesional con el gobierno de Estados Unidos, lo empecé justamente con el Servicio de Inmigración, con el US Border Patrol en El Paso, Texas. Y yo personalmente he arrestado no solamente a personas de Latinoamérica, pero a personas de Oriente Medio, pakistaníes, iraníes, etcétera. Y la frontera, una vez más haciendo eco las palabras de Joseph, es una frontera porosa. ¿Cómo puede ser posible que enviamos cantidades exorbitantes de dinero a Ucrania para que ellos puedan proteger su frontera y Estados Unidos no tiene o no goza de ese mismo recurso para proteger su frontera? Recurso o voluntad. El tema no es el recurso. Yo no dudo que este país puede dedicar de repente recursos a fortalecer en la frontera, pero ¿existe la voluntad? Estábamos comentando en la pausa. La verdad que voy a abrir algún día un micrófono para que ustedes puedan participar también de eso. Estábamos comentando que es verdad que la prensa a veces no ayuda, a veces de forma muy intencional no queremos retratar la realidad, porque es una realidad. Esto no es ninguna mentira. Como digo, esto está solventado en números de Homeland Security, está solventado en informes del FBI, nos lo están ratificando no solamente los expertos, sino también las agencias federales de este país. Es una realidad a la que de vez en cuando hacemos la política del avestruz de querer meter debajo la cabeza. Ahora, tú has estado hablando de ciertos grupos terroristas que han jurado y han prometido venganza. Nosotros lo vimos el 11 de septiembre y lo que sabemos es que lo que pueden es esperar y además que se alían con el diablo con tal de cumplir con su objetivo. Si tenemos en cuenta además que esta gente está entrenando en Uruguay, que tienen conexiones con Venezuela, que tienen conexiones con Cuba, que tienen conexiones con Nicaragua, que hacen lo que les da la gana en el patio trasero, es muchísimo más fácil. No es eso nada más, es que ellos tienen tiempo, además infiltraron, al menos los países Nicaragua y Venezuela, están tan infiltrados que tienen acceso a documentación, actas de nacimiento falsificadas, pasaporte venezolano y vienen con identidades venezolanas. La confusión es que vienen con identidades venezolanas. Si no tenemos las huellas digitales de esa gente, entonces puede entrar bajo el nombre de Juan Luis o lo que sea, el apellido para alguien que se ofenda, pero digo, puede entrar así también. Es que estamos tan vulnerables para que vengan acá y ellos están decididos, lo han dicho más de una vez, cada año memorial que le hacen a Qasem Soleimani, vuelven a decir que el tiempo está a su favor. Como lo de llenar, ¿te acuerdas las amenazas que se escucharon antes del 11 de septiembre en algunos medios, sobre todo británicos, en las que decían que un saudí iba a llenar de viudas el territorio de los Estados Unidos? Es y fue una promesa que tristemente se cumplió, ¿no? No, es que no tienen vergüenza de decirlo. Ellos lo quieren, este es el deber de ellos. Ellos están convencidos que fueron atacados, que sea Soleimani o que sea el otro, cualquiera, Abu Bakr el-Baghdadi o hasta Bin Laden, todo esto. Entonces vamos a juntar, pero ahora la amenaza más fuerte es
la de Irán y de sus proxies, que sea Hezbollah o las otras organizaciones. Porque las de Al-Qaeda y el Estado Islámico y no sé qué, al menos ahora los países que tienen una mayoría sunita entraron en este acuerdo con Estados Unidos y el Occidente de intercambiar información de inteligencia. Lo que sí hace pacificar un poco el asunto, pero con Irán no hay nada. Si no fuera por Israel, que tiene esta red de espías adentro de Irán, no sabemos nada de lo que está pasando en Irán. Y déjame decirte, era Venezuela que les ha entregado además un territorio, una parte del territorio para que puedan hacer lo que les dé la gana. Y nadie sabe lo que están haciendo Nadie ahí. sabe exactamente lo que están haciendo. Por lo menos están construyendo los drones que después se mandan a Ucrania y que el señor Maduro además fue tan burro dentro de su filosofía de mostrarlos en cámara. César reveló el campamento de entrenamiento en México y en México ni siquiera el ejército sabe lo que están haciendo ahí. Entonces no podemos esperar César, cualquier sorpresa. Claro, y el tema es precisamente, entrando ya en este hemisferio, ¿no? en Latinoamérica, como estábamos hablando. El problema es que vienen con cédulas y vienen con identidades de latinoamericanos. O sea, pasan por Venezuela, les dan una identidad venezolana, les hacen sus huellas y les dicen que ellos han nacido y vienen aquí con esa nacionalidad. En este momento existe alguna dotación especial que esté dedicada a perseguir o al menos a investigar dentro de Homeland Security a estas cédulas que pueden estar en este país? La única manera o la manera más fácil es a través de informantes. Lamentablemente, el FBI o las agencias de inteligencia en Estados Unidos tienen una escasez de informantes que estén o sean parte de estas células o de estos grupos que apoyan a estas células que vienen aquí a Estados Unidos. Una cosa que me gustaría enfatizar es el hecho de que Hezbollah ha hecho alianzas con los carteles de la droga en México para poder utilizar las mismas rutas y poder utilizar recursos que ofrecen tanto el cartel de Sinaloa, que en cierta manera está medio fragmentado, pero el cartel de Jalisco Nueva Generación, que se está fortaleciendo y aprovechándose del estado en que se encuentra el cartel de Sinaloa. Ahora, una de las cosas que se mencionó hace un momento es que la frontera, que está tan porosa, abre las puertas no solamente para que criminales o terroristas vengan, pero también para que invadan en Estados Unidos a aquellas personas que producen en México fentanol, que en China exporta a México los componentes para hacer fentanol, y el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa finaliza el producto, lo termina y lo envía a Estados Unidos para, distribuirlo a través de todo Estados Unidos. Y el fentanol sabemos que es una droga completamente adictiva y letal. Y eso es lo que está invadiendo aquí en Estados Unidos ahora, aparte del terrorismo o utilizando esas mismas rutas que los terroristas utilizan para entrar. Por cierto, hablando de rutas y hablando del cartel de Sinaloa, les comento que un libro que está por salir, que escribí sobre precisamente de la mujer que llevó a las autoridades, ese equipo del FBI, dándoles la información sobre dónde se encontraba el Chapo Guzmán, desde dentro del propio cartel. Me permitió hablar con compañeros de César Paz, con Bob Potash, con John Morton. Fueron personas que manejaron esa investigación y que me relataron de alguna manera cómo esas rutas han cambiado y cómo de repente, y quiero que me corrijan si estoy equivocada, la frontera norte a la que apenas se le está prestando atención, que es la de Canadá con los Estados Unidos, es un punto muy álgido, sobre todo para este tipo de terrorismo. Por un dato que acaba de dar Joseph, esos terroristas vienen con poder adquisitivo, vienen con dinero y no les importa ir en first class a Canadá. Y Canadá es un sistema muy permisivo con todos esos narcotraficantes que no tienen antecedentes y que pueden ser detenidos por primera vez. Por eso los carteles ya desde el año 2010-2012 decidieron, incluyendo el propio cartel de Sinaloa, instalarse junto a las mafias ucranianas y rusas dentro de Canadá. Mi pregunta es, si ya la frontera sur está como está, ¿en la frontera norte tienen alguna idea esta gente de lo que está pasando? La frontera norte es también porosa y en algunos lugares en la frontera norte cruzar de Canadá a Estados Unidos es tan fácil como cruzar la calle, una calle donde uno vive, es demasiado porosa, no es tan controlada como la frontera sur
y lamentablemente para Estados Unidos, aquellos que quieren penetrar Estados Unidos y ya sea con terroristas o con narcotráfico o actividades de narcotráfico, lo hacen con puertas abiertas por la frontera norte. El gobierno de Canadá es muy permisivo en cuanto a visas, en cuanto a estadía, etcétera, etcétera. Y ese es un problema, no solamente para el gobierno de Canadá, pero para Estados Unidos también. Tienen hasta sus propias rutas con los Hell Angels para poder llevar, para manejar los estupefacientes. Y les doy solamente un dato: tan fácil cruzar como coger una casa en un lado del lago y otra casa en otro lugar del lago y simplemente pasar con una barcaza, así de simple. Sí. Bueno, pues conclusiones breves. Me estabas comentando el tema de Irán, que me parece que es muy interesante ponerlo sobre la mesa. Es que por la ley islámica traficar con drogas es prohibido, pero encontraron la vuelta que a unos decretos religiosos que han emitido los clérigos chiitas de Irán, de que si no podemos matar al enemigo con armas, lo podemos matar con drogas. Y esto le da permiso al chiita de traficar con droga con permiso de Dios directamente. Imagínate, César, una reflexión de 30 segundos. Para mí, yo creo que el nuevo Congreso de Estados Unidos debe tomar cartas serias en el asunto y proteger a Estados Unidos no solamente a través de la frontera norte, pero la frontera sur también. Recuerdo cuando el 9/11 ocurrió, se cerró la frontera del sur, todas las fronteras, completamente. Paró el narcotráfico, paró absolutamente todo. Lo pueden hacer si tienen voluntad política. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y yo espero que realmente seamos un poco menos hipócritas. Esto no es una cuestión partidista, es una cuestión de seguridad nacional. Llamemos a las cosas por su nombre, aceptemos lo que está ocurriendo.